Volvemos a nuestro país porque muy relacionado con todo lo que ha pasado en el norte está la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones que, entre otras cosas, permite la reconducción de personas que entran ilegalmente a nuestro territorio. Vamos a conversar de sus detalles junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Velorio. ¿Cómo está, director? Buenos días. Buenos días, Natalia. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Muchas gracias por esta conversación, director. Primero que todo, y bien en simple para que todo lo podamos entender, ¿qué es la reconducción exactamente? En general, uno de los grandes problemas era qué herramientas había en la frontera. Lo que pasaba muchas veces es que los extranjeros intentaban ingresar y Carabineros, que era el encargado del control fronterizo, no tenía ninguna herramienta para devolverlos o para impedir su ingreso. Hoy en día esa herramienta existe y esa herramienta se llama la reconducción y dice que un extranjero que está llegando al país, que intenta ingresar por un paso no habilitado, puede ser reconducido. A la práctica se le puede generar un acto administrativo para que se devuelva, para que vaya al lugar de ingreso, y adicionalmente se genera una prohibición de ingreso por 6 meses. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué esto es tan importante? Que la reconducción puede ser al país de procedencia o al país de tránsito, en este caso Bolivia, y no como era antes, donde uno solo podía, después de un proceso de expulsión que dura 1 o 2 años, proceso de expulsión además que la Corte Suprema en general los rechazaba a todos, donde solo había que llevar al país de origen, en este caso Venezuela, y conseguir un vuelo o movilizar a Venezuela era tremendamente complejo. Entonces, estos extranjeros, que la gran mayoría de ellos llevan meses o años viviendo en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, y que eran residentes en Bolivia, lo que hace la reconducción es que les dice que no ingresen ilegalmente a Chile y que se queden en Bolivia. Director, Y ahí pueda gestionar su visa. ¿Sí? y en ese sentido, ¿qué conversaciones hay, por ejemplo, con las autoridades bolivianas? Porque particularmente me tocó hace un tiempo estar en la frontera y uno conversando con los migrantes ve cómo van y vuelven. Se hace finalmente como una especie de rotación, queriendo entrar a Chile, se devuelven por infinitas razones, después intentan de nuevo entrar. Entonces, aquí lo que uno esperaría es que haya algo más regional para intentar manejar esto de la migración. Concretamente con Bolivia, que es quizás el punto más conflictivo en nuestro país, en la zona fronteriza. ¿Qué conversaciones hay para que esto efectivamente funcione? Bueno, primero hay que entender un poco, mirando los números, hay cerca de 500.000 ciudadanos venezolanos en Chile. Hay 10.000 en Venezuela, en Bolivia. Por lo tanto, los ciudadanos venezolanos no se quedan en Bolivia y no tienen interés de quedarse en Bolivia. O sea, yo siempre he sido un poco crítico de esa respuesta de decir, oye, generemos cuotas regionales, porque los ciudadanos venezolanos no tienen interés de quedarse en Bolivia. Entonces, el interés de ellos específico es venir a Chile, y eso hay que tenerlo súper claro. Y lo segundo, el trabajo, ahí efectivamente es un rol que lo tiene que hacer la Cancillería, que es un rol bien relevante de la negociación justamente con las contrapartes. Y ahí también el ministro de Interior, y de manera inédita, se iniciaron hace varias semanas ya unas mesas de trabajo con Bolivia, justamente donde se planteó el tema de la reconducción, donde los ciudadanos, donde el gobierno boliviano entendió que estos ciudadanos venezolanos que están tratando de ingresar a Chile son residentes, son extranjeros que están en tránsito o viviendo en Bolivia, y que este intento significa que siguen estando en Bolivia. Por lo tanto, ahí el trabajo diplomático, el trabajo consular es fundamental para una buena coordinación. Y también nosotros les sugerimos que ellos podrían ver estas medidas de reconducción, por ejemplo, en el Paso de Saguadero, que es en la frontera entre Bolivia y Perú, donde la gran mayoría de ciudadanos venezolanos que lleva años viviendo en Colombia, en Ecuador, en Perú, baja a Bolivia por el Paso de Saguadero para tratar de entrar a Chile. Director, y ahora hablando de lo que ocurre en nuestro territorio, ha habido críticas de algunos alcaldes y de algunas autoridades regionales, particularmente en Colchane, que dicen que esta nueva ley, claro, entrega nuevas herramientas, pero que es más bien improvisada y que de hecho faltan recursos para poder implementarla de manera efectiva. ¿Qué se puede responder a ese tipo de críticas? Yo creo que difícilmente uno puede decir que es improvisado un proyecto de ley que se discutió 8 años en el Congreso y que costó y que fue una revisión del Tribunal Constitucional. Incluso los partidarios del partido del alcalde de Colchane fueron al Tribunal Constitucional para tratar de evitar la reconducción, que fue justamente este recurso que puso el Frente Amplio del Partido Comunista. Y lo otro sobre los recursos específicos, yo creo que acá hay un tema bien clave. Quien está a cargo del control fronterizo es Carabineros.
Eso está definido por ley. Quien está a cargo del paso fronterizo, eso es la Policía de Investigaciones. Adicionalmente se decretó estado de excepción. Por lo tanto, va a haber colaboración desde las Fuerzas Armadas. Pero lo que yo no entiendo o me cuesta entender es que efectivamente siempre hay esta crítica que necesitan más recursos y otros. Nosotros pusimos a disposición fondos concursables para ayudar en temas de cohesión e inclusión, donde postularon 140 organizaciones, principalmente municipios. Y no postuló ni Iquique ni Colchane. Y además justamente le pedimos a los gobernadores que trabajaran con los alcaldes para trabajar en propuestas migratorias regionales. Muy Todavía no bien. tenemos ninguna propuesta regional en el norte. Entonces, yo creo que es importante pasar de la crítica de Twitter a acciones concretas. Muy bien. A postular a fondo, implementar medidas de inclusión, apoyar la reconducción, visibilizar quiénes son las organizaciones o autoridades que están haciendo llamados irresponsables a ingresar clandestinamente, Perfecto. comentar que los perdonazos que se vienen no son la solución y apoyar justamente estas medidas como la reconducción. Muy bien, director. Muchas gracias por esta conversación con Tele 13 AM. Que tenga buen día. Que tenga buen día, hasta luego.